Pues le damos la bienvenida a todos a esta clase número 9 de la serie Cristo y la Cultura. Hoy es la última de esta serie, hoy terminamos. El tema es el movimiento LGBTQ+. Ese va a ser el tema de esta noche, un tema importante, un tema que no es tan fácil de comprender, especialmente si no sabemos toda pues el contexto histórico, todo lo que hay atrás. Por eso les quise proyectar este video de la cadena de noticias CNN para que entendamos un poco, ¿no? Los datos, la información, las fechas, cómo es que este movimiento se ha ido gestando a través de las últimas décadas en nuestros tiempos hasta llegar a ser lo que es hoy. Y pues justamente hoy vivimos en nuestras grandes ciudades esta realidad. Ya no es algo lejano que solo se escucha en Europa o en Estados Unidos, es algo que vemos ya todos los días, al menos en la Ciudad de México y área metropolitana y otras ciudades en el país y en otras ciudades en otros países en Latinoamérica. Cada vez está cobrando más fuerza el movimiento LGBTQ más. Y quisimos abordarlo en esta serie por toda uh, la influencia que tiene actualmente en los medios, en el sistema educativo, en muchas formas, y que también los creyentes nos hacemos la pregunta, pues, ¿cómo abordamos este tema? ¿Cómo tratamos este asunto? ¿Cómo lo podemos ver? ¿Qué dice la Biblia? Etcétera. Um, ya vimos este video acerca de los orígenes de la historia y como puedes ver, hay mucho atrás. Se ha vuelto más una lucha social por derechos, porque es cierto que ha habido maltrato, que ha habido violencia hacia estas comunidades que históricamente, aun si pensamos, por ejemplo, en nuestras familias, hacia atrás, cuando los de mi generación, la generación X, éramos niños, cómo era en nuestras familias, en nuestras casas, el ambiente hacia cualquier tipo de diferente orientación sexual. Tal vez a ti te tocó, en mi caso lo hubo, mucho machismo, mucha homofobia, lo pude ver alrededor, lo pude escuchar y era lo de aquella época. Los tiempos han ido cambiando, las familias lo han ido procesando de diferente forma, pero hoy tenemos que comprender más a fondo cómo esta realidad está impactando todas las esferas sociales. Y hay que entender también que este movimiento no solo es de marchas en julio, como decía el documental, o restaurantes exclusivos o ese tipo de cosas, sino también hay algo más, el concepto de la ideología de género. No vamos a analizar a detalle todo esto, pero quiero por lo menos que entendamos un poquito qué es esto. En esta gráfica, a lo mejor lo alcances a ver un poco, tiene algunos de los elementos claves de lo que maneja la ideología de género. Como lo plantea la imagen, es una corriente de pensamiento que plantea que no se nace hombre o mujer, sino que el sexo no va a ser algo biológico, sino más bien es algo que uno aprende, construye y decide, ¿ok? También cosas como que la familia es un invento, la familia heterosexual ya no es más, ahora hay que experimentar otro tipo de familias con otro tipo de valores. También que la sexualidad se puede autopercibir, donde la persona puede elegir entre una amplia gama de posibilidades que incluyen incluso ser transespecie o transgeneracional. Los hombres son el problema, otra idea, que todas las desigualdades, violencia, injusticia viene del hombre, ¿no? Del género masculino. Y ese es el verdadero problema en este asunto. También que la violencia es unidireccional, que siempre la violencia siempre parte del hombre hacia la mujer, nunca la inversa. Y el matrimonio es opresivo, matrimonio, maternidad, pues muchas veces estas corrientes lo llegan a ver como instrumentos de opresión y subyugación, ¿no? Y entonces trae toda una carga ideológica que, aunque la escuches como algo lejano, no está tan lejano. Resulta que está más cerca de lo que creemos. Está en las plataformas de streaming, en las series para niños, está en las escuelas, en las clases que reciben los niños en la escuela, está en las redes sociales, está en los amigos de las escuelas, está en las calles.
está en todas partes. La ideología de género y el movimiento LGBTQ+ llegaron para quedarse. No se van a ir y cada vez van a tener más fuerza, ¿ok? Porque nuestro mundo va cada vez más hacia allá. Y uno se pregunta, y bueno, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué ya no es como en nuestros tiempos? Bueno, algo que tenemos que comprender desde la Biblia es que la sociedad humana va cambiando a través de las generaciones, de las décadas, de los siglos. La sociedad humana va cambiando y no siempre para mejorar, a veces va en otro sentido. Pero bueno, ¿por qué sucede esto? En la Biblia encontramos tal vez un principio de cómo se dan estas cosas. Yo lo veo en Romanos 1:21. Fíjate bien lo que dice aquí la Biblia. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y fíjate bien, aquí empieza a haber un cambio en la conducta de las personas. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones que conducen a la impureza sexual. Y dice que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Y sigue en el versículo 26, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y en sí mismos recibieron el castigo que merecía su perversión. Al versículo 28 afirma que Dios los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Y el 29 y el 30 habla de muchos sentimientos y actitudes pecaminosas de las cuales se llenaron, hasta que en el 32 dice, saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes las practican. La Biblia describe una sociedad sin Dios que iba en decadencia. Y si podemos representar de alguna forma gráfica este pasaje de Romanos, el proceso de lo que yo le llamaría el proceso de la decadencia humana, fíjate bien, todo comienza con una falta de gratitud a Dios. Cuando la sociedad decide ya no tomar en cuenta a Dios, ya no darle el crédito que él merece, y más bien nos llenamos de una arrogancia humana, ¿no? De un orgullo, de que nosotros logramos nuestras cosas, nosotros somos los que generamos todo, la ciencia puede explicar todo. Y cuando hacemos a un lado lo espiritual, hacemos a un lado a Dios, bíblicamente hablando, comienza el proceso de decadencia. Lo que sigue son los razonamientos inútiles, un montón de formas de pensar que el ser humano se busca para justificar su conducta y nuevos descubrimientos y nuevas cosas y nuevas ideas y nuevas filosofías que al final todo es para tratar de justificar lo que quiero hacer, cómo quiero vivir. Después de eso, curiosamente, viene la degradación sexual. Es el siguiente paso. Después de que en la mente no la llenamos de justificaciones, uh, lo que sigue es el área de la moralidad. El ser humano nos entregamos a la degradación sexual en diferentes formas, incluyendo homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, pedofilia y muchas otras cosas más. Y luego viene la depravación mental, porque una vez que las personas, según la Biblia, se entregan a este tipo de conductas ya como un estilo de vida sin freno, algo pasa en sus mentes. Hay una depravación mental y empiezan a suceder más cosas. Y el último paso en este proceso de decadencia es buscar la aprobación de otros, buscar la aprobación de la sociedad y, en última instancia, buscar la aprobación tanto del Estado como de la religión. ¿Ok?
Esto es un proceso muy viejo que está en la Biblia, que Dios sabe que así funciona la decadencia humana y que no es nuevo. Grandes imperios como el Imperio Romano y otras grandes civilizaciones pasaron por este proceso también. De hecho, Pablo describe en esta carta que leímos, pues el mundo del Imperio Romano, cómo era y cómo estaba en decadencia. Así que no es nada nuevo. Esto siempre ha sucedido en la sociedad. Vino el cristianismo después al mundo, cambió, se pusieron valores cristianos en la sociedad occidental y de alguna manera hubo algunos cambios sociales, pero después cuando la sociedad nos alejamos de Dios, nos alejamos de la fe, otra vez regresa este ciclo y se repite. Y además tenemos que comprender que este tipo de cosas son inevitables. De hecho, están profetizadas. Mira lo que Pablo le dijo a Timoteo en 1 Timoteo 4:1. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos, y viene una lista de cosas que van a pasar, algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas, ah, incluso hablaban de prohibir el matrimonio, hablar en contra de la familia, y eran básicamente enseñanzas equivocadas. En 2 Timoteo 3, curiosamente, Pablo repite este tema y le dice ahora a su discípulo, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. La gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos y una serie de cosas más ahí. Y dice, más amigos del placer que de Dios. Así que lo que encontramos también en el Nuevo Testamento es que estaba profetizado que en algún tiempo en la historia uh, las personas se iban a apartar de la fe e iban a comenzar a entregarse a otros estilos de vida y todo esto iba a permear en la sociedad de una manera fuerte. Uh, la iglesia primitiva vivió estas épocas, pero en realidad a través de los siglos se ha visto cómo este es un proceso que va creciendo, creciendo, creciendo hasta que ya no tiene un freno y que va a alcanzarnos por todas partes. Así que este es un caminito inevitable. ¿Okay? ¿Qué le pidió el apóstol Pablo ante esta situación? ¿Qué tenía que hacer él como un evangelista, como un cristiano? ¿Qué tenía que hacer con la iglesia cristiana ante esta realidad de los últimos tiempos? Mire lo que dice en el capítulo 4, versículo 1 de 2 Timoteo. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. Predica la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno. Corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieran oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. ¿Qué tenemos entonces aquí? A Pablo, el apóstol, ante la amenaza que se aproximaba para la iglesia cristiana de finales del siglo I, y que de alguna manera es un principio para todas las generaciones de cristianos que enfrentamos estos desafíos culturales, donde se mezclan ya estilos de vida, pues que la Biblia no aprueba, con aceptación social, normalización y diferentes cosas, pues aquí Pablo le da principios que deben guiarnos también a nosotros sobre cómo enfrentar lo que se vive en los últimos tiempos. ¿Y qué ves ahí? Esta exhortación. Sigue predicando, sigue enseñando, sea o no oportuno. Y también dice con prudencia en toda circunstancia, no con impulso, no con emoción fuera de control, sino con prudencia, soportando el sufrimiento, la persecución, entregados a evangelizar. Hay que seguir con esa labor, cumpliendo con nuestro ministerio. Así que yo encuentro aquí principios que deben guiar a las iglesias de todas las generaciones ante los embates culturales de los últimos días que parece que van
empeorando cada vez. Así que ahí podemos encontrar una guía bíblica de por qué pasan estas cosas y cómo debería reaccionar la iglesia cristiana. Y viene la gran pregunta: ¿cómo los discípulos de Jesús, los creyentes, nos debemos relacionar con la comunidad LGBTQ+? ¿Cómo le hacemos? Bueno, te voy a presentar algunas ideas que vienen de las escrituras, que podríamos llamarles algunos principios bíblicos, que nos pueden guiar en este mundo nuevo, en esta nueva realidad para nosotros, de cómo este movimiento y esta ideología, como les dije, ha llegado para quedarse y no se va a ir. Primer punto: no juzgarlos, no juzgarlos. Uh, Fíjate lo que ves en pantalla. Aquí tenemos algunas reacciones públicas de personas que se llaman cristianos, en este caso en Estados Unidos, y que andan por la calle. De hecho, yo he visto este tipo de camionetas ahí en ciudades de Estados Unidos, que dice: arrepiéntete o arderás en el infierno. Los no creyentes, los abominables, asesinos, los idólatras, todos los mentirosos se van al lago de fuego, citando Apocalipsis 21:8. Dios los odia a pecadores, a Santa Claus, a los gays, al Ku Klux Klan. Y esto andan por ahí en la calle, pregonando el evangelio, según ellos. O abajo, en una manifestación del movimiento LGBTQ+, un creyente con carteles advirtiendo: Dios va a juzgar a los inmorales sexuales, y una escritura, y anunciando con tal vez un altavoz, ¿no? Leyendo escrituras de amenazas del infierno. ¿Será que eso es lo que debemos hacer? Mira lo que dice 1 Corintios 5:9. En mi otra carta les dije que no deben tener trato alguno con quienes se entregan a la prostitución. Y con eso no quise decirles que se aparten por completo de todos los que en este mundo se entregan a la prostitución, o son avaros, o ladrones, o idólatras, pues para lograrlo tendrían ustedes que salirse del mundo. Lo que quise decir es que no deben tener trato con ninguno que, llamándose hermano, se entregue a la prostitución, o sea, avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con gente así, ni siquiera comer juntos. No me toca a mí juzgar a los de afuera. Dios será quien los juzgue, pero ustedes ya están juzgando a los de adentro. Por eso, quiten a ese pecador de en medio de ustedes. Que podemos ver aquí, el apóstol Pablo está hablando de la disciplina dentro de la iglesia, pero aclara: con las personas que llevan un estilo de vida contrario a la fe, afuera, yo no soy quien los juzga, será Dios. Esa es la postura cristiana ante el mundo, sus ideologías, sus estilos de vida. Nosotros no somos quienes para juzgarlos, es Dios, donde debemos enfocar nuestra atención y juzgarnos unos a otros en el buen sentido es dentro de la iglesia cristiana. Asegurarnos que somos genuinos y que realmente vivimos lo que predicamos. Pero hacia afuera, hermano, hermana, eso le corresponde a Dios. Me llama la atención que como estigmatizamos tan rápido tal vez esta conducta, ¿no? Del homosexualismo, y hay gente que se llama cristiana protestando en las calles también con pancartas contra los homosexuales, pero no recuerdo la última vez que una iglesia se haya manifestado afuera de las cantinas allá en el centro histórico. Los borrachos se van al infierno. O que se hayan ido a parar a donde se fuma marihuana también con carteles. O en las esquinas donde están las prostitutas: mueran los adúlteros, se van a ir al infierno. No pasa eso, ¿verdad? Pero este pecado sí. Este sí hay que decir algo públicamente. Entonces, de repente, esto parece hipocresía. Entonces, obviamente hay algo que no está bien. Si para un pecado podemos querer hacer todos movimientos sociales y gritar, y para los otros no, hay algo que no checa. O tal vez ese no es el camino que debe seguir un discípulo, sino pensar en las palabras del apóstol Pablo. Dios es quien juzga al mundo. Nosotros no estamos para eso.
Segunda pregunta y segundo clave aquí, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús? Vamos a pensar, ¿qué haría Jesús si él anduviera hoy en el siglo XXI, en nuestras ciudades, en nuestras colonias, en un día de la marcha gay? ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo reaccionaría? Bueno, pues veamos qué hizo. Mateo 9:9. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? ¿Por qué se escandalizaron de que comiera con pecadores Jesús o con estas gentes que ellos llamaban pecadores? Bueno, pues dice un comentario al texto del Nuevo Testamento que la confraternidad en la mesa indicaba una íntima relación entre aquellos que la compartían. O sea que para sentarse a comer con varias personas, Jesús debía de haberlas aceptado, debía haberlas como permitido que entraran a su círculo. Sentarse a comer con ellos implicaba algo socialmente muy fuerte, por eso lo criticaban. Así que si pensamos en esto, que Jesús se sentaba a comer con esos pecadores que la sociedad judía condenaba y estigmatizaba, si Jesús viniera en nuestro tiempo y anduviera entre nosotros, a lo mejor esta sería una de sus reuniones. Se sentaría a comer con todo tipo de personas que llamaríamos pecadoras, drogadictos, narcotraficantes, adictos, a gente con otras orientaciones sexuales, gente con otros estilos de vida no convencionales. ¿Y qué haría Jesús? Se sentaría con ellos, platicaría con ellos, comería con ellos, se esforzaría en tratar de entenderlos. Piénsalo. Eso fue lo que hizo en el siglo I. ¿Por qué hoy no lo haría? Yo creo que haría lo mismo. Número 3, madurar en nuestra fe. 1 Timoteo 1:15. Este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero precisamente por eso Dios fue misericordioso conmigo, a fin de que en mí, el peor de los pecadores, pudiera Cristo Jesús mostrar su infinita bondad. Así llegó a servir de ejemplo para los que creyendo en él recibirán la vida eterna. Dice el apóstol Pablo también aquí en Timoteo que aquí vino Jesús a salvar a los pecadores, pero luego Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, y luego se ve a sí mismo como el peor de los pecadores. ¿Por qué te hablo de esto en esta clase? Porque para poder comprender cómo relacionarnos con el movimiento LGBTQ+, hay que también entender que debemos ser maduros en la fe. Y esto significa que antes de condenar y juzgar al de enfrente, tengo que verme a mí mismo y tengo que acordarme quién era yo delante de Dios. El apóstol Pablo lo afirmaba, soy el peor de los pecadores. ¿Ok? Cuando tienes esa visión de madurez, de humildad de ti mismo, te es más fácil relacionarte con aquellos que el mundo señale o que la sociedad se escandalice o que la gente conservadora también se escandalice. ¿Por qué? Porque tú a ti mismo te reconoces. Yo soy el peor de los pecadores. Yo no puedo juzgarlos. Yo vivía muy mal delante de Dios. Y gracias a Él que tuve una esperanza. Entonces eso nos deja una gran lección. Y un último punto también aquí acerca de cómo relacionarnos con ellos. Dice aquí, dejándonos transformar por Jesús. 1 Timoteo, igual, todo está en Timoteo, mira, lo que está saliendo de esta clase. 1:12 dice, anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente, pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia, dejándonos transformar por Jesús. Pablo reconocía que él fue una persona perseguidora,
Como sabemos, él también autorizó la muerte de alguien, un discípulo, y aunque tenía una máscara de religioso, era en realidad una persona odiosa y llegó al punto de estar involucrado en un asesinato. Y él mismo decía, yo era así en mi ignorancia, pero gracias a Dios me dio una oportunidad, me cambió. Hermanos, también tenemos que reconocer que muchos de nosotros venimos de contextos muy homofóbicos. Y en mi caso, yo no soy la excepción. Y justamente a través del evangelismo, conociendo a estas personas que venían de trasfondos de vida homosexual y estudiando la Biblia con ellos, algo dentro de mí empezó a cambiar. Empecé a comprender más sus trasfondos. ¿Por qué razón habían tomado esa decisión? ¿Por qué se habían involucrado en ese tipo de vida? Empecé a hablarles más de Jesús, de una forma de vida diferente que podían aspirar, soñar un día con tener una esposa, hijos. Y recuerdo bautizándolos y después siendo grandes amigos, peleando juntos por la fe, luchando por el Evangelio, compartiendo nuestra fe juntos, orando juntos, visitando mi casa, su casa. De mis mejores amigos que he tenido en la iglesia han sido personas que vendrían de esto que llamamos hoy el movimiento LGBTQ+. Y mi visión cambió. Y ese rechazo que sentía generacional, familiar, empezó a cambiar y comencé a comprender que yo necesitaba verlos como Jesús y extender también la empatía, la tolerancia y el amor que yo mismo había recibido y que en realidad todos necesitábamos a Cristo de la misma forma. Eso me cambió. Me cambió estar en el frente de batalla, en la trinchera de la salvación, no en el escritorio nada más dando opiniones, sino ahí estar adentro, ayudándolos, conociéndolos. Varios dejaron la fe después, otros han seguido fieles, pero fuimos grandes amigos. Y eso me ayudó tanto a cambiar esta perspectiva tan mundana que hoy te estoy compartiendo. Así que hermano, hermana, discípulo de Jesús, la verdadera actitud cristiana hacia el movimiento LGBTQ+, es la siguiente. Número uno, no juzgarlos. No nos corresponde a nosotros, es a Dios. Número dos, no condenarlos. Igualmente, no somos Dios, no tenemos ninguna autoridad para hacer eso. Número tres, tratarlos con respeto. ¿Qué tal si el día de mañana una persona trans, como la que ves aquí en pantalla, visitara la iglesia? ¿Qué harías tú? ¿Cómo reaccionarías? ¿Qué sería tu primera acción? Recuerdo alguna vez en una reunión nos visitó una persona así y llegaron hermanos a decirme, ¿qué hacemos? ¿Lo corremos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a hacer eso? Somos cristianos. Más bien, lo tratamos como cualquier persona con respeto porque merecen respeto. Son personas, son seres humanos que también necesitan a Dios como nosotros igual. Y al último, mirarnos al espejo primero y recordar que somos también los peores de los pecadores. No somos mejores que ellos, ni peores. Todos necesitamos a Dios por igual. Y aunque nos escandalicemos más de un pecado que de otro, al final todo es pecado, todos necesitamos la sangre de Jesús y su perdón. Así que esta es la verdadera actitud cristiana que yo veo en base a lo que la Biblia pide. ¿Okay? De esa manera, concluimos con esta serie, Cristo y la cultura, el movimiento LGBTQ+. Para terminar, les voy a compartir un video más increíble que me gustó mucho, la perspectiva, la manera como procesan este tema, estas personas que hablan de la fe y el movimiento LGBTQ+. Y terminando el video, regresamos para dudas, comentarios o cualquier cosa. Muchas gracias.